Estamos conectados con la ciudad de Córdoba, estamos con el doctor Oscar Atienza. Buenos días, Oscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Gracias por la comunicación. Bueno, Oscar, muy preocupado, ¿no? Ya se empieza a hablar a nivel nacional de que estamos en una panacea, en una meseta, todo viene bajando. Estamos ya hablando de endemia y de un montón de posibilidades de inclusive dejar de testear. ¿Es posible esto o me parece que estamos caminando en tierra no muy firme y podemos caernos en cualquier momento? A ver, ya se dejó de testear. Ya desde el día jueves y viernes, fíjate que provincia de Buenos Aires bajó de 50.000 casos diarios a 8.000. Es decir, y ya hay provincias como Mendoza, Santa Fe, que hacía bastante tiempo que ya no testeaban. Córdoba, que cambió el protocolo porque por ahí decíamos, bueno, si dejan de testear, por lo menos nos queda la tasa de ocupación de camas de UTI como referencia para seguir analizando la situación. Bueno, Córdoba cambió también desde hace unos 20 días atrás el modo en el que contabiliza los casos de ingreso a UTI. Así es que la verdad es que estamos en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Y lo habíamos anunciado esto hace unos 15 días atrás, ya decíamos que había ahí un consorcio de países, España, Reino Unido y Argentina, que iban a ser un poco los mascarones de prueba de un nuevo modo de contar los casos a nivel mundial y también un nuevo modo de darle por finalizada la pandemia, ¿no? De decretar la finalización de la pandemia. Y el fin de semana siguió Dinamarca con esa dinámica. Digo, países que tuvieron picos máximos de hasta 10 veces la cantidad de casos que tuvieron en su en su peor ola y que decidieron por decreto dar por finalizada la pandemia. Dijeron, no, esto se terminó. Aun cuando las camas de UTI siguen aumentando, aun cuando los fallecidos siguen aumentando y aun cuando los casos siguen aumentando. Es como que el mundo se cansó de esta pandemia, no le encontró la vuelta y dijo, bueno, la teoría de la alfombra, ¿viste? Cuando uno va barriendo y dice, tengo la palita de la basura lejos y levantá la alfombra y meté la basura ahí debajo de la alfombra, vas metiendo, todos los días metés ahí, hasta que se hace un bulto, te la llevaste puesta, te caíste, ¿no? Que es un poco lo que vos planteabas. Esto no sé hasta cuándo lo van a poder manipular. Digo, los datos uno los puede manipular. Brasil estuvo 25 días sin mostrar información y cuando la mostraron se dieron cuenta que tuvo un pico vertical en cantidad de casos. Voy a buscar la curva de casos de Brasil y en los últimos 10 días se multiplicó por 5 la cantidad de casos. Es tremenda. Entonces, es preocupante lo que quieren hacer, ¿no? Porque quieren decretar el final de la pandemia, pasar a endemia, y la verdad que yo no veo que eso sea viable ni posible en el corto plazo. Esta pandemia tiene su dinámica, depende de la aparición de nuevas variantes y no sabemos cuándo irá a aparecer la próxima. Tampoco hay certeza de si irá a aparecer una próxima, porque muchos dicen también que Omicron es la última, el final de esta pandemia. La verdad es que si tuvimos 24 variantes, ¿por qué no vamos a tener 25? Esa es la otra pregunta. De modo que sí, estamos en una situación bastante caótica, ¿no? De falta de información, de no saber cuál es el rumbo, y creo que eligieron un poco el tema de mirar para otro lado y decir, bueno, cada uno se la arregla como puede. Le dimos los autotests, no hay mucho más para hacer, ¿no? Veo una humanidad vencida ante la cantidad de casos que hay. Digo, creo que esa fue la decisión. La decisión a nivel mundial fue, ya que no puedo con él, y bueno, lo ignoro, por ahí ignorándolo me va a ir mejor. El tema es que ahí vamos a perder el control de los números, no vamos a saber qué pasa,
Si vos me pedís, el viernes me pedía la gente de Canal 9, me hizo una pregunta muy interesante y es, doctor, con los datos que usted tiene hoy en la Argentina, ¿se puede hacer un análisis de la situación de la pandemia? Y no, la realidad es que no, porque vos ves que los datos están, no están, digo, están ausentes. Entonces, creo que estamos en una situación bastante compleja, pero es a nivel mundial, ¿no? No es solamente en Argentina. Ya hay varios países que avanzan hacia la eliminación por decreto de la pandemia, ¿no? Así que habrá que acostumbrarse a esta nueva etapa. Oscar, muy preocupante porque el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba dio a conocer el fallecimiento de 3 menores de edad, que son bebés, o sea, son menores de 12 años y se han dado 3 casos y vos sabés que cuando se hace cargo el Ministerio de Salud de la provincia es porque algo detrás hay. Cuando ellos reconocen la muerte de 3 niños, entonces estamos realmente jodidos porque debe ser más grande la cantidad. Entonces, vos, informando esto, te evitás de que los medios averigüen o inclusive los mismos médicos. ¿Qué conocimiento tenés de este tema y cómo ves el panorama detrás de esta información y los 300.000 casos que se dieron en enero? Me parece una locura. Sí, por eso, digo, hay una idea de tratar, yo creo que, ¿sabe cuál es el tema? Creo que es lo que más le molesta a la gente que dirige esta pandemia, a los ministros. Les molesta que uno les publique y le analice los datos día a día, con los datos que ellos publican, ¿no? Entonces, parece que no mostrándolo nos quitan la posibilidad de hacer ese análisis y ellos están mucho más tranquilos. El camino que eligen no es el mejor. Digo, a nivel de niños ya sabemos lo que está pasando. Lo dijeron todos los pediatras, no lo dije yo solamente, lo dijo Oscar Trota, que está en el Garrahan. Acá en Córdoba ya sabemos que en el mes de enero hubieron momentos en el que no hubieron camas en el hospital pediátrico y la cantidad de niños que ingresaron fue altísima, pero a nivel mundial se cuadruplicaron los casos en niños. Y a nosotros se nos vienen las clases presenciales nuevamente, en 20 días empiezan, no es que empiezan dentro de 3 meses. ¿Y sabes cuál es el porcentaje de población vacunada en niños? El 50%. Es decir que estamos en una situación peor de la que estábamos el año pasado, porque el año pasado teníamos 0 vacunados, pero teníamos por allí la variante original del virus dando vuelta. Ni siquiera estaba Manaos, que Manaos ingresó después en el mes de marzo, abril, con los primeros casos. Ahora vamos a dar inicio a las clases con Omicron, que es unas 20 veces más contagiosa que aquellas variantes que teníamos hace un año atrás y sobre todo muy bien adaptada en los niños. Entonces, si piensan que ocultar la información, que el fallecimiento de un niño no se puede ocultar, no podés ocultarlo, no podés taparlo, no lo podés mirar para otro lado, porque son niños, digo, ahí tenés un problema muy serio. Además rompe un poco este discurso de referentes de la provincia que venían diciendo, primero, que Omicron era más leve y segundo, que no había contagio horizontal entre niños. Digo, tuvo voceros este gobierno que decía eso y quedó claro que no. Entonces, recién estaba leyendo ahí información, intentando chequearla. Hubieron 9 muertes súbitas en personas que habían padecido COVID. Es decir, que también ya hay que empezar a pensar en eso, ¿no? En el post-COVID, que después de Omicron la cantidad de gente que ha dejado contagiada es altísima, hay que empezar a trabajar en ese tema también. Pero yo noto un caos generalizado, ¿no? En todo. Preocupa, supongo que les llevará un mes por lo menos ordenar todo, tener nuevamente todo bajo control.
Y allí empezaremos a preocuparnos por el tema de las clases presenciales, a ver qué pasa, ¿no? Y cómo va a ser esto de una presencialidad cuidada como nos vendieron el año pasado, que no fue nada de cuidado. Oscar, estuve en Altagracia, en la zona de Altagracia, en la semana que pasó, y había muchas mamás preocupadas de Buenos Aires porque se podía llegar a pedir el carnet sanitario o el pase sanitario a los niños en los colegios. Bueno, eso aparentemente Kreplak dijo de que se le iba a otorgar a los niños que no tuvieran barbijos de buena calidad, pero no habló de pase sanitario. Y me parece de que el pase sanitario es algo clave para lo que se viene. Sí, no tengo duda, pero no lo van a pedir. Ya definieron no pedirlo al pase sanitario. Porque, digamos, tienen grandes temores de volver a que se les politice nuevamente el tema educativo. Porque enfrente tenemos una oposición que es, ya le hemos visto cómo es, ¿no? La oposición en ese tema. Al día de hoy, Larreta sigue diciendo que las escuelas son lugares seguros. Digo, lo dice él y la ministra de Educación. Nunca lo dijo Quirós, el ministro de Salud. Nunca. Porque Quirós sabe que son lugares, es de los lugares más peligrosos. Pero yo creo que no van a pedir el pase sanitario, porque ¿cómo haces con una mamá que lleva al chico a la escuela? Y imagínate esta situación. Una mamá que no quiere vacunar a su chico, lo lleva a la escuela y en la escuela el director no lo deja entrar porque no tiene el pase sanitario. Eso va a ocurrir con la mitad de los chicos de la escuela del país porque la mitad no están vacunados. Eso va a tener una repercusión mediática tremenda. De modo que yo no creo que eso se dé. Me parece que el pase sanitario deberían exigirlo, pero no lo van a exigir porque este gobierno le tiene miedo a esas confrontaciones, ¿no? Ya varias veces esquivó eso, incluso hoy están con un discurso, digamos, casi al nivel. Vos tenés a la oposición hoy perdida porque en realidad el oficialismo le ocupó el discurso. Entonces tenés una oposición que no sabe qué hacer a nivel pandémico y están todos callados porque no tienen dónde discutirle al gobierno porque el gobierno se les puso en ese lugar. Dijo, no vamos a pedir nada más, libertad absoluta para todos, no hacemos más testeo. Incluso fue más allá de lo que exigía la oposición. Y en ese sentido yo creo que no quieren dar el debate a nivel escolar, me parece que están con algunos temores allí, pero no va a ser de exigencia el pase escolar, eso te lo puedo afirmar ya, ¿no? Oscar, tengo mensaje, me dice, me contagié, doctor, mucho dolor de cabeza, fiebre, 4 días y el último día me planchó definitivamente. ¿Es Omicron o Delta? Cualquiera de las dos, puede ser cualquiera de las dos. Delta viene recuperando terreno a nivel mundial. Omicron la había desplazado y es como que se mantuvo en un porcentaje alto. El 30% de los casos a nivel mundial son Delta. Cualquiera de las dos le va a dar esos síntomas, incluso la reinfección es importante y aún en los vacunados Omicron pega muy fuerte, ¿no? Aún en la gente vacunada, porque la cantidad de virus que genera en muy poco tiempo hace que la gente o el sistema inmunológico decaiga, ¿no? Después, con 2 o 3 días después, vuelve a retomar fuerza el sistema. Pero yo le diría que cualquiera de las dos variantes, la probabilidad es que haya sido Omicron, porque en la Argentina más del 80% de los casos son Omicron, ¿no? Pero en sintomatología son exactamente iguales las dos, no cambian nada. Bueno, tengo otro oyente que me dice, doctor, tengo un bebé lactante, ¿cómo tengo que manejarme? Porque con lo de los niños muertos estoy aterrada.
No, nada, con un lactante no puede, y más una mamá, no tiene que hacer nada, tiene que seguir con los cuidados normales. Uno no puede quitarle el cariño de la madre, el afecto de la madre, y más cuando el chico está en sus primeros días de vida. Nada, tiene que hacer vida normal, atenderlo como corresponde, darle el pecho como corresponde, darle la teta para que el chico, si la mamá está vacunada, le pasen los anticuerpos y esté protegido. Pero yo no recomiendo ningún tipo de medida ahí, ¿no? Los primeros meses son claves para el chico y si no recibe afecto de la madre, ese contacto íntimo, es posible que tenga marcas serias de por vida en su personalidad. Así que ahí yo diría, no. Incluso con los chicos más grandes, 3, 4 años, he tenido consultas de papás que me dicen, tengo a mi chico que dio positivo, ¿qué hago? ¿Lo aíslo? No lo aísle. No se puede aislar a un chico, hay que asumir los riesgos de esa situación y ahí hay que darle prioridad al niño, ¿no? Y no hacerle demasiado cambios en su vida. Así que nada, que haga vida normal, nada más. Trate sí de contactarse poco con otras personas, de exponerlo poco al mundo, digo, para que evitar la posibilidad de un contagio, eso sí, pero dentro del hogar, vida absolutamente normal. Oscar, ¿hay efectos secundarios ya o qué es lo que te deja Omicron? Porque hasta hace un tiempo no se sabía. Vi una nota en Twitter sobre pérdida de memoria, que ya las otras variantes habían comenzado. ¿Se remarca esto en Omicron? Sí, mira, hay muchas cosas que quedan como secuela. Hay tres, cuatro sistemas ahí del cuerpo en donde hay grandes posibilidades que te queden afectaciones. El pulmonar es uno. Hay gente que queda con, dicen, manchitas, la verdad que son nódulos de fibrosis, posneumonía, que pueden quedar. A nivel neurológico hay un decaimiento crónico que queda durante mucho tiempo. Hay pérdida de memoria, hay enlentecimiento en el razonamiento, hay gente que le cuesta concentrarse. Debilidad muscular y dolores musculares también. Hay gente que queda 2, 3 o 4 meses con esa sensación. A nivel cardíaco, hay que hacerse estudios al corazón, ecocardiograma, RX de tórax, hay que hacer una buena batería de estudios después de que uno tuvo estas enfermedades, porque la verdad es que son desconocidas. Vos pensás que llevan 1 año y medio, 2 años en el mundo esta pandemia. Entonces hay mucho por escribir sobre este virus, pero ahí tenés centrada más o menos la mayor parte de los síntomas o de las secuelas que quedan en lo que se llama el long COVID. Debilidad muscular, enlentecimiento en el pensamiento, pérdida de memoria reciente, daños a nivel cardíaco y daños a nivel pulmonar. Oscar, ¿cuáles son los tips como para que vos creas de que pudiste haber tenido COVID? Ahora con Omicron es mucho más difícil porque al PCR inclusive lo complica bastante también. Sí, a ver, Omicron sobre todo hay una de las subvariantes, esta que todavía no está en la Argentina, creemos que no está, que es otra de las dificultades de dejar de hacer testeos, que vamos a perder la posibilidad de detectar nuevas variantes. Y es que salta demasiado a los test de antígeno. Un alto porcentaje, más del 40% de la gente da negativo, motivo por el cual decidieron no seguir haciendo testeo. Dice, si da tanto negativo, ¿por qué hacemos testeo? Bueno, en realidad ese 40% deberían haberlo trabajado con la clínica y con PCR para ser un poquito más específico y detectar mayor cantidad de gente. De modo que sí, salta demasiado a los test de antígenos, sobre todo, esta nueva variante, la de Omicron. También hay algunos estudios que dicen que al PCR, pero bueno, hay dudas ahí todavía si al PCR lo estaría saltando. Por eso es que hay que combinar siempre todo lo que es clínica. El otro día me llama un colega tuyo
Y me dice, al aire, estábamos charlando al aire, por eso es que lo comento. Dice, estoy con un poquito de picazón de garganta. Dice, pero creo que fue el aire acondicionado. Le digo, mirá, el aire acondicionado no produce ni decaimiento ni picazón de garganta, que son las dos cosas que él me dijo. Dice, ¿usted cree que será COVID? Y casi seguro, te lo firmo, en verano. El aire, ¿qué es lo que hace? Te puede secar un poquito la garganta, tomó un trago de agua y se terminó todo. No te produce picazón, la picazón ya es un síntoma de que hay infección, que hay virus ahí. Y le digo, lo más probable es que lo tuyo sea coronavirus. Bueno, se reía. A la semana, a los 15 días me volvió a llamar, ¿no? Y me dijo, ¿sabe qué? Me dio positivo al día siguiente que estoy hablando con usted, dice. Es así. Así es que hay que asociar, digamos, todo lo que es la clínica, la sintomatología con los estudios. Y tener algo de sentido común. Uno hoy día en el verano, en pleno verano, pensar en cuadros de gripe, de influenza, vamos a hablar, o de algún otro coronavirus, no. Tenés que pensar en el COVID y no te vas a equivocar. Es mucho más difícil que tenga otras enfermedades en este momento que coronavirus, ¿no? Así es que hay que mezclar un poquito. Test de antígeno, PCR con la clínica. Oscar, tengo un oyente que me dice, cuando me levanto hasta las 9 de la mañana más o menos, tengo la garganta cerrada. Después, todo normal. Bueno, eso puede ser alguna alergia que tenga. Eso, si le pasa toda la mañana y después se le alivia, capaz que hay siempre le recomiendo yo revisar productos nuevos que esté utilizando, aerosoles, algún aerosol que esté echando en el ambiente, algún producto nuevo que haya incorporado en la limpieza, algún shampoo nuevo, algo que esté floreciendo en su casa, si le pasa eso. Los síntomas de COVID son mucho más, están durante todo el día, no te desaparecen en determinado horario. Y si hay alguien que cree que ha tenido coronavirus, para completar un poquito la pregunta anterior, es cuando uno dice, nunca tuve síntomas, pero no me siento igual que hace 2 meses atrás. Estoy decaído, me cuesta hacer las cosas, me duele la cabeza, síntomas así raros que uno dice, esto no los tenía hace 2 meses atrás y ahora los tengo. Bueno, es posible que haya tenido coronavirus de modo asintomático o quizás con algún síntoma menor y no le prestó atención, ¿no? Así que eso también tiene que llamarnos la atención. Oscar, bueno, afirman que el vino reduce la infección del coronavirus hasta el 17% y la cerveza hasta el 28%. Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra. No sabés, tengo un montón de oyentes que están saltando en una pata. ¿Qué hay de cierto? Zafamos. Sí. Zafamos, dicen algunos. Sí, sí. Mirá, tiene cierta lógica eso, ¿no? Tiene algún grado de lógica, porque el alcohol siempre es un antiséptico y las bebidas alcohólicas tienen ahí su lógica, cambian el pH a nivel de sangre, cambian el pH a nivel de faringe cuando uno lo toma, así es que te diría que sí, que es totalmente posible eso, ¿no? Tengo gente conocida y pacientes que toman mucho, y este tipo de enfermedades, hay veces las virales sobre todo, no los atacan mucho. Y debe ser por una cuestión del efecto antiséptico y local que tiene el alcohol, ¿no? Pero tampoco le vamos a decir a la gente que salga y claro, se tome todos los días una cerveza porque va a terminar complicado. Pero sí, tiene algún grado, algún sentido ese estudio. Oscar, como siempre, un placer charlar con vos. Gracias a los oyentes que participaron con las preguntas. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los cuidamos? Es difícil hacerle usar barbijo, pobrecito. Sí, hay que vacunarlo a los chicos. Hay que vacunarlo. Mirá, hablaba ahí el fin de semana, ¿viste? Hay algunos que se ponen denso e insoportable, los antivacunas.
insoportable se pone, porque ya hasta dicen, viste, que uno defiende, yo defiendo las vacunas, a mí nunca me vas a escuchar hablar, ni nunca dije, esta es mejor que esta, me encantan algunas plataformas más que otras, pero nunca hablo mal de una o de otra, siempre todas las vacunas. Entonces hay algunos que dicen, usted las defiende tanto porque recibe pago de los laboratorios para defenderla, para recomendar. No, le decía, discúlpame, bajó a un 10% la letalidad en personas vacunadas, ¿sí? Y me lo discutía un periodista, ¿no? Ahí está en el Twitter todavía las barbaridades que dice. Resulta que él está vacunado con su esposa. Se aplicaron las 3 dosis, pero a sus hijos no los han vacunado, porque dice, no queremos que formen parte de este negocio de no sé quién, me nombra 2 o 3 dueños del laboratorio, y digo, qué vivo que sos vos te vacunaste y a tus hijos no. Le digo, eso no habla bien ni de vos como persona, ni de todos los papás que están vacunados y que no han vacunado a sus hijos, y que son muchísimos, Marcelo, muchísimos. ¿Qué hay que hacer con los chicos? Ir y vacunarlos. No hay otra. Está más que claro que los chicos que están vacunados tienen menos probabilidad del long COVID, los síntomas a futuro, de adquirir la enfermedad, de trasladar la enfermedad a la familia. Digo, vamos y vacunemos a los chicos. Faltan la mitad de los chicos por vacunar todavía y tenemos apenas 20 días hasta que empiecen las clases. ¿Qué hay que hacer con los chicos? Eso, porque el barbijo ya sabemos que no lo van a usar. Es muy difícil que usen el barbijo los chicos. Muy poco porcentaje lo usan. Yo creo de que lo de la Sociedad Argentina de Pediatría fue lo que más daño hizo, por más de que después se desdijeron y todo lo demás, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces sí. ahora tenés papás, tenés personas que dicen, no, yo no me vacuno porque no quiero sufrir lo que va a pasar dentro de un par de años cuando se vea realmente qué significaba y el ña, que, bueno, le llena la cabeza a más de uno y desprotegen a sus propios hijos. Entonces ahí es donde te queda la duda. ¿Qué es preferible? ¿Te das cuenta? Oscar, como siempre, un placer, hermano, y será hasta la semana que viene en la próxima consulta. Y esperemos de que las novedades sean buenas. Bueno, 1000 casos tuvimos, 1000 y pico de casos tuvimos en Córdoba, o sea que va a seguir bajando seguramente. Va a bajar porque hay una tendencia a testear menos y también hay una realidad que están bajando los casos, digo. En la suma de todo eso van a bajar. Calculo que en el mes de febrero vamos a estar tranquilos y parte de marzo, y en marzo, cuando se reactive todo nuevamente, volverán a aumentar los casos. Así que tenemos ese tiempo para vacunarnos y evitar ese aumento de casos que podemos llegar a tener en marzo, ¿no? Así que gracias como siempre. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, así pasaba entonces el doctor.